En la diapositiva anterior, bueno, habíamos definido a Z sombrero como un estadígrafo que era una función aplicable a una muestra aleatoria y nos da ciertos valores de acuerdo a la muestra que vamos, a la información que nos va dando cada una de las muestras. Por lo tanto, se convertía en una variable aleatoria. Veamos en el caso específico de que el Z sombrero sea la media muestral. O sea, si usamos la letra X sería el X barra. El X barra es un estadígrafo que está aplicado a una variable aleatoria y en qué funciona o en qué consiste el X barra, qué función es. Y bueno, esa función es sumar todos los valores o mediciones que se han hecho en los n elementos seleccionados a través de un método de muestreo aleatorio, lo cual generaba una muestra aleatoria. Sumamos todos los resultados que nos dio y lo dividimos por la cantidad de elementos que compone, o sea, el n tamaño muestral, y obtenemos un resultado que es un x1 barra, que es un valor específico que toma para una determinada información de una muestra extraída aleatoriamente. Otra cosa que quizás hay que tener bien conceptualizado, cuando nosotros definimos una función, en este caso la media aplicada a una muestra aleatoria, el estadígrafo tiene que cumplir la condición también de que no tiene parámetros en su expresión, porque si tuviera parámetros nosotros no lo podemos calcular, no lo podemos estimar. O sea que es esencial que además de ser una función aplicada a muestras aleatorias, a su vez en toda su expresión no debe tener parámetros que no la puedan hacer estimable. Eso es importante también ese concepto. Bueno, pero en este caso tenemos la media. O sea que nosotros si tenemos la variable original x con una función de densidad, en este caso normal, y extraemos muestras de tamaño n y extraemos infinitas muestras, y a cada una de esas muestras que las extraemos a través de un muestreo probabilístico, genera muestras aleatorias I y D, y le calculamos, le aplicamos la función media, o sea, sumamos todos sus valores y lo dividimos por la cantidad del tamaño muestral, que es n, obtenemos para el caso de la primera muestra un x barra 1, para la segunda muestra un x barra sub 2, así hasta la muestra infinita, donde tendremos un x barra sub infinito. Por lo tanto, son valores específicos de una variable aleatoria que es x mayúscula barra. Esos valores podemos nosotros ponerlos en un eje y generar una función de densidad para el x barra que en este caso va a ser normal, ya que proviene de una población normal. Podemos demostrar, o sea, se demuestra, ya que en realidad la media es una suma de variables aleatorias con distribuciones normales, genera una distribución normal también, y por lo tanto el x barra tiene una distribución normal, y los parámetros de una distribución normal sabemos por las teorías anteriores de que los parámetros de una normal es su media y su varianza. ¿Cuáles serán los parámetros de esta nueva variable aleatoria x barra, que tiene una función de densidad de x barra, que es una normal? ¿Cómo, o sea, a cuánto es el mu de x barra, en este caso nuestra nueva distribución, generada a partir de la información de las muestras de tamaño n que se han ido obteniendo de una variable original x? Bueno, la esperanza del x barra, acuérdense que nosotros habíamos definido para variables continuas que la esperanza de una variable aleatoria continua es la integral de menos infinito hasta infinito de x, la función de densidad correspondiente. En este caso, como es la variable aleatoria es x barra, sería la integral de menos infinito hasta infinito de x barra por la función de densidad de x barra diferencial de x barra. Eso si lo aplicamos, es fácilmente demostrable. Fíjese, si nosotros reemplazamos el x barra por la expresión que le da, que es la sumatoria de x dividido n, en la esperanza, o sea, el 1 sobre n es una constante, sale fuera de la esperanza, y nos quedan las esperanzas de la suma de x, y eso es igual a la suma de las esperanzas de cada una de las x. Como cada una de las x, la esperanza es mu, tenemos n valores de mu o mi, en realidad, que es el nombre correcto de la pronunciación,
de promedios de la población. Por lo tanto, esto se demuestra que el promedio de la variable aleatoria x barra es igual al promedio de la variable original. O sea, mu de x barra es igual al mi de x de la población original. Luego, también sabemos que el otro parámetro de una distribución normal es su varianza. ¿Cuál es la varianza de x barra? Y es igual a la varianza de x barra, que es igual a la varianza de la variable original x dividido en. Esto también se puede mostrar trabajando algebraicamente. Este concepto es muy importante, lo vamos a desarrollar bien en las próximas teorías, porque fíjese, la varianza de ahora de la variable aleatoria x barra es igual a un cociente que es entre la varianza de la población original sobre el tamaño de muestra. O sea que la varianza de x barra es un valor menor que la varianza de la población original, porque está partido o dividido por el tamaño muestral. A esta valor, a esta idea, si le sacamos la raíz cuadrada, obtendremos la desviación estándar de x barra, que a partir de ahora a esta sigma de x barras le vamos a llamar error típico o error estándar, que se va a ver también en mucha bibliografía. Y miren ustedes, cuando nosotros aplicamos software estadístico, por ejemplo el Infostat, parte de la información que nos daba aparecía un EE. Ese EE es que nos está dando información de cuál sería la estimación del error estándar o error típico. Y por lo tanto, el sigma de x barra va a ser igual al sigma, o sea, la desviación típica de la variable original x, dividido la raíz cuadrada del tamaño muestral. Esto es importante, esta conceptualización, porque nos va a servir muchísimo para todo el tema de lo que es inferencia estadística. Con un fin más bien práctico y teórico, vamos a suponer que tenemos una población de 25 cajas que tienen productos, y estas 25 cajas, los valores que están anotados y que se ven en la correspondiente diapositiva, son los valores en kilos del producto, del peso neto del producto. Vean ustedes que nosotros, si queremos saber este valor, tenemos que destruir la caja para poder sacar el producto y ver realmente cuál es su peso neto. Entonces, con ese afán vamos a ver las aplicaciones de los conceptos hasta ahora vistos en lo que se llama distribución en muestreo. Vean que si nosotros todos los valores que indican las cajas, que lo conocemos de antemano, si sacamos su media de 100,08 kilogramos de peso neto por producto, y su desviación estándar es de 5,62. La caja que menos producto neto tiene es de 92 kilos, y la caja que tiene mayor producto neto es de 108 kilos. Si hacemos una distribución de estos 25 datos, una gráfica correspondiente, vemos este histograma para los 25 datos. Por supuesto que es solamente teórico, porque 25 datos son pocos datos para poder hacer correctamente un diagrama, pero solamente para los fines didácticos. Vemos que este histograma dista mucho de tener una forma más bien campanular, y es más, tendría más un valor descendente hacia los valores superiores, y de golpe se encuentra una gran cantidad, esto está en frecuencias relativas, de cajas que se ubican en el último tramo. O sea, tenemos una gran cantidad de cajas al principio de los valores menores de la variable, y tenemos un conjunto también grande de cajas en los valores superiores. Continuando con nuestro ejemplo, ahora queremos sacar muestras de tamaño n igual a 2 de nuestra población de 25 cajas, y la primera gráfica muestra lo que obtendríamos si sacamos todas las muestras posibles de tamaño 2 de esa población de 25.
observen lo siguiente, que la cantidad de medias que se pueden calcular con una muestra de tamaño 2 es de 300. Este número surge de la combinatoria de n elementos de la población, o sea 25, tomado de A2, que es el tamaño de la muestra. Si hace esa combinatoria les va a dar que hay 300 medias que se pueden calcular con muestras a partir de tamaño 2. O sea, se selecciona aleatoriamente dos cajas de la población y a esas dos cajas se le determina su peso neto a cada una y se calcula el valor medio que resulta, o sea, se suman los dos datos obtenidos de los pesos netos de cada caja, se los divide por 2, que sería nuestro estadígrafo, que es la media muestral. Esa sería la primera información a seleccionar la primera muestra de tamaño 2. Y así sucesivamente hacemos las 300 muestras de tamaño 2, donde obtendremos 300 medias. Con eso surge el gráfico que ustedes ven, el histograma correspondiente, y vemos que ahora el histograma toma una forma campanular. La media de esta nueva distribución, donde ahora la variable aleatoria está dada por X barra, o sea, las medias de los pesos de dos cajas, de peso neto de las dos cajas, pero es el promedio de las dos cajas, y va a tener esta distribución. Y la media de media nos da 100.08, que es igual que la media, si ustedes ven la diapositiva anterior, van a ver que la media de toda la población nos daba 100.08. Que esto viene a corroborar lo que en teoría habíamos dicho, que la esperanza de la media de media es igual a la media de la variable original. O sea que la media de media da igual que la media de la población original. Y luego vemos la desviación estándar. Esta desviación estándar es lo que nosotros hemos definido como el error típico o error estándar. Y que en realidad era el sigma de X barra, que era igual al sigma del X de la población original dividido la raíz cuadrada de n. Si hacen ese cálculo no les va a dar 382 porque tenemos un problema que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el factor de corrección que se deben aplicar cuando las poblaciones son finitas y los muestreos son de las unidades que se seleccionan son sin reposición. Por lo tanto, el valor que obtendríamos si hacemos lo que hemos visto anteriormente en las otras diapositivas, habría que aplicarle un factor de corrección por población finita. Y lo que sí vemos que da 3,82, la forma ya da una distribución normal y la media de media sí coincide con la media poblacional. Ahora si aumentamos el tamaño de muestra, ahora sacamos muestras en forma aleatoria de esa población seleccionando 3 cajas, o sea el tamaño muestral ahora es 3, de esas 3 cajas medimos el peso neto de cada una y sumamos los valores obtenidos, lo dividimos por 3, obtenemos una media por cada muestra de tamaño 3 que vamos seleccionando. ¿Cuántas muestras de tamaño 3 podemos seleccionar a partir de una población con 25 elementos? Y bueno, sería la combinatoria de 25 elementos tomado 3, eso si lo calculan le va a dar que podemos sacar 2300 muestras de tamaño 3. Por lo tanto vamos a tener 2300 datos de medias. La media de media otra vez nos da 100.08. Pero observen ahora, esto el 3.04, que sería el error típico, error estándar, o la desviación estándar de las medias, nos da 304, que ahora es menor que el valor que nos había dado cuando tomábamos muestras de tamaño igual a 2. Lo mismo pasaría si tomamos muestras de tamaño igual a 4. Fíjense que la cantidad de datos que podemos obtener, o sea, de muestras de tamaño 4 que se pueden obtener de una población de 25, si hacen los cálculos le va a dar 2650. Otra vez vuelve a dar 100.08, pero el error típico o error estándar ahora es menor que los valores anteriores. O sea, ¿qué nos estamos sacando como conclusión de esto? Que a medida que el tamaño de muestra va aumentando, el error típico, el error estándar, va siendo menor. O sea, el error de la estimación de las medias
va a ser cada vez más chico a medida que aumentamos el tamaño. Y esto suena lógico, ya que al incorporar más elementos en las muestras, lo cual da más información sobre lo que pasa en la población, los errores que tengamos en la estimación de las medias van a ser menores. Entendidos los conceptos básicos tanto de población, de muestras, de técnicas de muestreo para sacar muestras aleatorias, y de que a partir de estas muestras aleatorias nos interesa calcular estadígrafos, que a su vez hemos denotado que este X barra, este estadígrafo, son variables aleatorias y que nos interesa conocer su distribución y los parámetros de dicha distribución. Vamos a enunciar el teorema del límite central, que es un teorema básico para el entendimiento y comprensión de lo que luego va a ser llamada la inferencia estadística. Fíjese lo que plantea el problema, el teorema, que partimos de una muestra aleatoria con las características que hemos enunciado, de que está compuesta esa muestra aleatoria por un conjunto de variables aleatorias que son independientes e igualmente distribuidas, o sea, son variables aleatorias I y D. De una población no especificada, ¿qué significa eso? Que no importa la distribución original que tenga la variable. Puede ser normal, puede ser que no sea normal, puede ser una curva, puede ser exponencial, lo que sea. No tiene por qué tener distribución normal. Pero debemos conocer su media, mi, y su desviación típica, sigma, que tiene que ser finita. Entonces, la distribución del promedio muestral, que es nuestra nueva variable aleatoria, que es el X barra, tiende a una distribución normal con media mi y error típico sigma x de raíz cuadrada de n, conforme n tiende a infinito. En otras palabras, la variable aleatoria z, que surge del cociente entre el desvío de la nueva variable aleatoria, que es x barra menos su media, que es mu de x, o mu de x barra, que es lo mismo, dividido su error típico, que es sigma de x dividido raíz cuadrada de n. Si este z tiene como límite la distribución normal 0,1 conforme n va tendiendo a infinito. Observen lo siguiente, o sea que en esencia este teorema nos dice, mire, si tiene un tamaño de muestra suficientemente grande, la distribución de este estadígrafo X barra va a ser normal con media mi y error típico dado por el cociente entre el sigma de x y la raíz cuadrada de n. Ahora, ¿qué significa que sea suficientemente grande? Porque no vamos a pretender que n llegue hasta infinito. ¿Cuándo empezamos a tener distribuciones normales? Ya lo vamos a ver en unas gráficas que siguen. Bueno, suficientemente grande es cuando nosotros decíamos que era muestra grande, que era a partir de un n mayor que 30. Ese concepto debe estar. O sea que si tenemos muestras suficientemente grandes, la distribución que va a tener el X barra va a ser normal. No importa la distribución original que haya tenido la variable aleatoria que estamos considerando. Veamos lo que acabamos de decir del teorema del límite central o teorema central del límite en las siguientes gráficas. En la primera columna tenemos que la variable original, en la cual estamos estudiando, que se está estudiando, tiene distribución netamente normal. Fíjese que cuando sacamos muestras de tamaño 5 y calculamos la media y hacemos la distribución de medias, o sea, con la función de densidad de la media, vemos que rápidamente, ya con un tamaño igual a 5, ya es netamente normal. Con tamaños de muestra igual a 10, sigue siendo normal. Y fíjese que en realidad la amplitud se va concentrando alrededor del valor central, o sea, porque la desviación, o sea, el error típico que habíamos enunciado, se va haciendo menor a medida que el tamaño de muestra va creciendo. Por lo tanto, es como que la curva se va haciendo más angosta con respecto al valor de la media. Y cuando el n es 30 es bien asimétrica y bien leptocúrtica,
con respecto al valor central. Fíjense en la segunda columna. En la segunda columna la variable original o población de partida, digamos, no tiene nada de uniformes, de distribución normal. Es una distribución uniforme, o sea que es una recta que es paralela a las abscisas, o sea que no tiene nada de curva. Sin embargo, cuando sacamos muestras de tamaño 5 y le calculamos el promedio, ya muestra una distribución normal. Y cuando el tamaño de muestra es igual a 10, sigue la normalidad, lo único que, como pasó en el caso anterior, empieza a haber menos variabilidad, hay menos ancho o separación de la curva, puesto que el error típico o el error estándar empieza a ser cada vez más pequeño. Y por supuesto, en el último caso, cuando n es 30, están bien concentrados los resultados con respecto al valor central y tiene distribución normal. En la tercera columna se muestra un caso en que la distribución es normal pero es sesgada con distribución con sesgo a la derecha. Y fíjense que cuando toma valores 5 y ahí calculamos la media, la distribución de media, no podemos decir que hay una normalidad con simetría, porque todavía sigue teniendo cierta asimetría. Pero cuando el tamaño de muestra ya es igual a 10, ya vemos cierta asimetría, y cuando el tamaño de muestra es igual a 10, ya tenemos la simetría y la concentración como pasaba en los otros casos. O sea que cuando nosotros tenemos muestras con n igual a 30 o mayor que 30, la distribución de medias es normal. Veamos algunas de las aplicaciones de estos conceptos. Entonces tenemos una variable aleatoria z que se obtiene de lo que hemos venido diciendo para el desvío normal tipificado, o sea, el valor de la variable, que en este caso es x barra menos su media, que es el mi de x barra, dividido el sigma de x, la población original, dividido la raíz cuadrada de n, se obtiene un valor de z, y sabemos que la variable, el desvío normal tipificado, variable z, tiene distribución normal con media 0 y varianza 1, o sea, es normal 0, 1. Teniendo esta información, por ejemplo, supongamos que nuestro problema es saber si el valor de x barra, de la variable aleatoria x barra, es menor que un valor específico x1. Acuérdense que esto era igual a la distribución, a la función de distribución hasta el x barra 1, el valor específico. Esto es equivalente a calcular la probabilidad de que z sea menor que z1. ¿Y cómo tenemos z1? Y transformando, aplicando la fórmula de z, donde sería el x barra 1 menos su media de x barra, dividido el sigma de x, dividido en la raíz cuadrada de n. Con eso se obtiene el valor de z1 y tendríamos que ver cuál es la probabilidad de que z sea menor que un z1, que es ir y buscar en la tabla cuál es la función de distribución o probabilidad acumulada hasta este valor z1, que es lo que está marcando la gráfica que tiene abajo. O sea, el área asombrada bajo la normal sería la probabilidad de que el valor de z sea menor o igual que z1 o directamente menor que z1. En el caso en que queremos encontrar la probabilidad de que x barra sea mayor que un valor específico x barra 1, y ahí aplicamos lo que venimos diciendo del complemento, o sea, eso sería igual a 1 menos la acumulada hasta el x barra 1. O sea que eso es equivalente a calcular la probabilidad de que z sea mayor que un valor específico z1 que surge de la transformación usando el valor de x barra 1, y eso va a ser igual a 1 menos la acumulada hasta el valor de z1, que es lo que está indicando el sombreado en rojo de la distribución abajo. Todo el área bajo la curva de la normal es la probabilidad que se acumula para un valor superior a un valor específico. Y si quisiéramos encontrar si la variable x barra se encuentra entre dos valores específicos, y bueno, como veníamos haciendo y demostrando cuando vimos los prácticos de normal,
Eso sería la acumulada hasta x sub 2 barra menos la acumulada hasta el barra x sub 1, que sería equivalente a calcular la probabilidad de que z se mueva entre z1 y z2, que va a ser la acumulada hasta el límite superior, que es z2, menos la acumulada hasta z1, que es el límite inferior. Este z1 y z2 surgen de la transformación, en el primer caso el z1, de transformar el x1 en valores de z. Y en el segundo caso, el z2, surge la transformación del x barra 2 en valores de z. Esto da como resultado el área asombrada como rojo, que sería la probabilidad de que z se mueva dentro del intervalo entre z1 y z2. Otro estadígrafo que tiene mucha importancia en nuestras carreras es la proporción. Recuerden que esto lo vimos en binomial, que la proporción, o sea, el pi sombrero, se lo calculaba como el cociente entre x, que sería una variable que tiene distribución binomial, sobre c, que es el número de ensayo Bernoulli que teníamos en ese experimento binomial. Por lo tanto, x sigue una distribución binomial que tiene como parámetro a c, que sería el número de ensayo Bernoulli, por pi, que es la probabilidad de éxito del fenómeno que estamos estudiando. Observen acá a la izquierda de la diapositiva, vemos una distribución poblacional de la variable con un parámetro pi 0,10. Si a partir de esta población se extrajeran infinitas muestras, todas de tamaño n, donde tenemos valores para la primer elemento medido, vemos si hay presencia, o sea, si hay éxito o fracaso, o sea, si hay 1 o 0, por ejemplo. La segunda elemento que miramos, vemos si hay éxito o fracaso, o sea, si es valor 1 la variable, si es valor 0. Y así hasta los n elementos que estamos tomando. ¿Cómo podemos medir la proporción en esta primera muestra? Y bueno, sería la cantidad de éxitos que hemos tenido, o sea, serían todos los valores de 1 que ha tomado la variable, dividido en el tamaño de muestra, que sería n. De esa forma, nosotros podemos calcular la proporción de la primera. Con igual criterio, las infinitas muestras que podemos sacar de esta distribución darían infinitos valores de pi sombrero, que son las proporciones muestrales que se obtienen de las infinitas muestras aleatorias tomadas de esta población binomial. Por lo tanto, pi sombrero es un estadígrafo porque es una función aplicada a una variable aleatoria y dado que toma infinitos valores, también es una variable aleatoria. ¿Por qué es aleatoria? Y porque por cada muestra que tomo, pi sombrero va cambiando en forma aleatoria, ya que también es una función aplicada a muestras aleatorias de variables aleatorias. ¿Cuál es la distribución que va a tener esta variable aleatoria que nos interesa? Que es la segunda gráfica que tenemos aquí, donde tenemos una función de densidad de pi sombrero, en este caso normal, donde en el eje de abscisa tenemos pi sombrero y queremos ver cómo podemos determinar los parámetros, en el caso de que fuera normal, su media y su varianza. Entonces, la idea aquí central es que tenemos un estadígrafo y que sabemos qué variable aleatoria. La idea es que, sabiendo qué variable aleatoria, queremos saber cuál sería su distribución para nosotros luego, como en el caso de la media, ver probabilidades de que el estadígrafo tome o se mueva dentro de cierto intervalo. Acá, si la cantidad de ensayos tipo Bernoulli es suficientemente grande, o sea, si la cantidad de ensayos tipo Bernoulli es mayor a 30, como en el caso anterior, nosotros podríamos tomar una aproximación de la normal aplicando el teorema del límite central. Por lo tanto, pi sombrero tiene distribución normal y los parámetros de la normal, como ustedes saben, es su media y su varianza. En este caso, de la variable aleatoria que consideramos, que es pi sombrero. El tema que nos queda demostrar es a qué es igual la media de pi sombrero. Bueno, por lo tanto, lo que nos interesa saber cuál es la esperanza de pi sombrero, que es la que determina su media. Se puede trabajar algebraicamente esto, y que ya lo hicimos en binomial, y ahí demostrar, por supuesto, que el mu de pi sombrero, o de la proporción muestral, es igual al pi de la población original.
o sea, al parámetro pi de la población original. La varianza del estadígrafo pi sombrero es igual a pi, que sería la probabilidad favorable, por la probabilidad desfavorable, que sería 1 menos pi, dividido c, que sería el número de ensayos tipo Bernoulli. Por supuesto, la variación típica de la misma, y es la raíz cuadrada de la varianza, y que sería la raíz cuadrada de pi por 1 menos pi sobre c. De esta forma, sabemos cómo calcular los valores de la esperanza de esta distribución normal, la esperanza, o sea, la media de la variable pi sombrero, y también cómo calcular la varianza de esta distribución normal. Con esta información podemos luego también calcular valores de probabilidad de que pi sombrero, o sea, que la variable aleatoria se encuentre entre dos valores definidos, o que sea menor o mayor que un valor determinado. Veamos la aplicación de estos conceptos que hemos aplicado en las proporciones. Como sabemos que tiene distribución normal, lo que sí podemos, esos valores de pi sombrero, podemos transformarlos en valores de z. ¿Y cómo vamos a transformarlos en valores de z? Y como si venimos definiendo al principio, z es el valor de la variable menos su media dividido la desviación típica de la variable. En este caso la variable es pi sombrero, por lo tanto pi sombrero menos su media, que es pi, que acabamos de verlo recién, dividido la raíz cuadrada de la varianza, que era pi por 1 menos pi sobre c. Esto nos da valores de z, y sabemos que una variable z tiene distribución normal tipificada y es normal 0, 1. Con esta teoría, con este conocimiento, nosotros estamos interesados, como en el caso de las medias también, en ver cuál es la probabilidad que el estadígrafo pi sombrero sea menor que un valor específico de pi sombrero 1. Y eso sería igual que la frecuencia acumulada hasta ese valor específico de pi 1 sombrero. Esto es equivalente a la probabilidad de que z sea menor que un valor específico z1, siendo z1 el z obtenido a partir de del valor de pi 1 sombrero. Transformándolo en valor de z1, tendríamos nosotros luego que encontrar cuál es la probabilidad de que z sea menor que un valor específico, que es la acumulada hasta z1, que es lo que vamos a ver, el área en rojo que está marcado en esta distribución normal tipificada, que sería la cola de la izquierda hasta el valor de z1 que hemos obtenido. Si queremos obtener probabilidades de que el pi sombrero, la proporción muestral, sea mayor que un valor específico pi sub 1, otra vez en este caso, como venimos haciendo, aplicamos el teorema de complemento, sería 1 menos la acumulada hasta el pi sombrero 1. Eso es equivalente a calcular la probabilidad de que z sea mayor que un valor específico z1, siendo z1 el valor que se obtiene a partir de la información de pi 1 sombrero menos su medio dividido la desviación típica de pi sombrero. Eso es igual a 1 hasta la distribución de frecuencia acumulada, en este caso el valor de la frecuencia acumulada hasta z1, que es lo que se marca en la gráfica como en la cola derecha de la distribución. Ahora, también estamos interesados, y es un caso que es de lo más común, ver si las proporciones se mueven dentro de un intervalo de valores. O sea, quiero ver si pi sombrero se mueve entre pi sub 1 y pi sub 2. Eso es igual a la acumulada hasta pi sub 2 menos la acumulada hasta pi sub 1, y es equivalente a calcular la probabilidad de que z se mueva entre z1 y z2. O sea que eso es igual a la acumulada hasta z2, que es el límite superior del intervalo, menos la acumulada hasta z1, que es el límite inferior del intervalo. Por lo tanto, tenemos todo un área bajo la curva de la función de densidad de z, de color colorado, que es la probabilidad que queremos calcular.